Material hiper conocido. ¿Qué vamos a decir de nuevo de esto? Te vas a sorprender de la cantidad de cosas que no sabías y sobre todo vas a aprender muchos datos que te van a ayudar a usarlo bien. En la misma línea de otros videos que ya hemos hecho en este canal, las 10 cosas que no conocías sobre el cemento. En principio hablemos de lo más básico, ¿qué es el cemento? El cemento es un material de construcción por excelencia, se usa prácticamente en todas las obras. Es un polvo gris que en presencia del agua tiene la facultad de endurecerse. Por ejemplo, cuando se mezcla con arenas, en principio forma una pasta blanda que con el tiempo se va fraguando y se va endureciendo y puede utilizarse, entre otras cosas, por ejemplo, para revocar una pared o como pegamento de ladrillos. Muy rápidamente, veamos cómo se fabrica el cemento. El cemento no es un material que se saca de una cantera. En general está compuesto de varios componentes. El principal es la piedra caliza. La piedra caliza se muele, se tritura, se tamiza y luego se le agregan otros elementos como por ejemplo arcillas, pizarras y minerales de hierro. Todos estos elementos se meten dentro de un alto horno que los cocina a una temperatura superior a los 1400 grados. Como resultado de esto lo que se obtiene es el material base que se llama clinker. Este material se vuelve a triturar, a tamizar, se mezcla con otros aditivos entre los cuales está el yeso y se obtiene lo que conocemos como cemento. Veamos un poco, ¿qué se usaba antes del cemento? El cemento es un material, vamos a decir que relativamente nuevo dentro de la historia de la humanidad, porque en realidad se comenzó a usar allá por 1845, cuando se patentó lo que hoy se conoce como cemento Portland, y se lo llamaba de esa forma justamente porque se parecía al color de las piedras calizas de la isla de Portland, al sur de Inglaterra. Islas de las cuales se comenzó extrayendo la piedra caliza con la cual luego se fabricaba el cemento. Pero ¿cómo se hacía antiguamente? ¿Qué usaban? Bueno, antiguamente se usaban mezclas de cal, de arcillas, de yeso, que no tenían una buena vida útil. Las agresiones climáticas lo hacían degradar muy fácilmente. Un poco más acá en el tiempo, los egipcios le agregaron piedra caliza y como tal hicieron una mezcla un poco más resistente, que es la que hoy perdura, por ejemplo, en la construcción de las grandes pirámides. Acercándonos un poco más en el tiempo, los antiguos romanos le agregaron arenas y cenizas volcánicas e hicieron una pasta mucho más resistente en el tiempo, que es la que hoy, por ejemplo, caracteriza a los bloques que se han utilizado en el Gran Coliseo Romano y otras obras, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el cemento y el hormigón? Yo estoy seguro que para muchos es más o menos lo mismo, pero hagamos alguna aclaración. El cemento en realidad forma parte, es un componente del hormigón. Veamos cómo es un poco el proceso. Si al cemento, que es esto, le agregamos aditivos finos, como por ejemplo suele ser la arena, obtenemos lo que llamamos el mortero. Y si al cemento y a la arena le agregamos un tercer elemento, que serían los agregados gruesos, una grava o piedra, obtenemos lo que se conoce como hormigón. Todos estos elementos se mezclan en seco y se le agrega el componente principal, el agua, que es el catalizador. El agua junto con el cemento provocan esa reacción química que se encarga de endurecer los otros elementos, la arena y la piedra, por ejemplo. Al punto, ese endurecimiento es tan paulatino que, por ejemplo, el hormigón va haciéndose cada vez más resistente con el paso del tiempo. Por eso se dice, por ejemplo, que un hormigón décadas y de siglos es mucho más resistente a medida que pasan los años. Veamos algunas preguntas frecuentes que se suelen hacer en la web. ¿Cómo se hace la mezcla de cemento para revocar? Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de revocar, seguramente por estos lados me van a entender bien, pero estoy seguro que en gran parte del mundo de habla hispana no van a saber de qué estoy hablando. En muchas partes al revoque, lo que aquí llamamos revoque, se lo conoce como carro, engrosado, enjarre o repellado. Cualquiera sea el nombre, se trata ni más ni menos que de una mezcla hecha en base a cemento y arena que se utiliza para colocar sobre los muros, sobre los ladrillos. Hay dos tipos de mezclas que se utilizan como mortero y que llevan la base de cemento. Una de ellas es el mortero impermeable. También se lo conoce como revoque hidrófugo, revoque impermeable o azotado hidrófugo. Y es una mezcla que no tiene más de 5 milímetros de espesor y que se hace directamente sobre la parte exterior de los ladrillos para protegerlos de la humedad. Si me preguntás por la fórmula, hay casi una fórmula universal que se aplica a este tipo de morteros, que consiste en mezclar una parte de cemento con 3 partes de arena. Y hago una aclaración y me adelanto a tus preguntas. Cuando hablo de partes,
no estoy hablando de pesos, estoy hablando de volúmenes. Lo que hayas utilizado para medir estas proporciones va a estar bien. Puede ser una pala, un tarro, puede ser un balde, lo que quieras, pero siempre usando el mismo elemento como medición. Esta mezcla en seco se va hidratando con agua, y el agua, para los que preguntan qué cantidad, cantidad necesaria, como en las recetas de cocina. Básicamente tenemos que ir agregando agua hasta obtener la consistencia adecuada que tenga que ver con el uso que le vayamos a dar, por ejemplo, en este caso, un revoque. Y un dato importante, por estos lugares utilizamos mucho lo que se llama un aditivo hidrófugo. Es un líquido, un químico que se le agrega al agua de amasado, al agua con el cual hidratamos la mezcla, que favorece aún más las propiedades impermeables de este revoque hidrófugo. Si te interesa saber más sobre esto, te lo voy a explicar en este video o te lo voy a dejar en la descripción de este mismo video para que lo veas al final. El segundo mortero que te mencionaba es lo que se conoce como revoque grueso. Básicamente es una capa que no tiene más de 1 centímetro a 1,5 centímetros de espesor, que va inmediatamente sobre el revoque hidrófugo, en el caso de los muros exteriores, o directamente sobre la pared, sobre el ladrillo crudo, en los revoques interiores. Esta capa de mortero sirve más que nada para nivelar las irregularidades de los ladrillos, y sirve para dejarlo como acabado final o bien para recibir lo que posteriormente utilicemos como acabado final, que puede ser un revoque de yeso, un revoque fino. Hablando de proporciones, en estos casos la proporción ideal para un revoque grueso sería de 1/4 de cemento, 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 3 o 4 partes de arena fina. En este caso habrás visto que agregamos cal, que también es un aglomerante como el cemento, pero le da más plasticidad a la mezcla. Con lo cual, seguramente, y luego de haber mencionado la cal, la pregunta que viene cae de maduro. ¿Es mejor la cal o el cemento? En principio, digamos que, como te decía anteriormente, la cal es un aglomerante, es decir, se encarga en presencia del agua de aglutinar la mezcla, pero lo hace de una forma mucho más lenta. En cambio, el cemento endurece mucho más rápidamente y es más propenso a la formación de grietas. Y a propósito de este tema, un dato muy pero muy interesante. Muchas veces me han comentado o me han preguntado por qué las construcciones de antes se agrietaban menos. ¿Y quieren que les diga la verdad? Tienen razón. Cuando hablamos de construcciones de antes, estamos hablando de construcciones de varias décadas pasadas, por lo menos de 50 años para atrás. Y acá viene el dato interesante. No es casualidad que en ese tipo de construcciones se usara básicamente la cal. El cemento era prácticamente desconocido. Y en ese sentido, la cal en los revoques o en las mezclas de asiento de los ladrillos hacía que las construcciones fueran más, yo les llamaría más elásticas, o que resistieran más los movimientos sin la formación de grietas. Por eso, a todos aquellos que piensan que agregarle más cementos a las mezclas es mejor, les digo, realmente están equivocados. Es más, me arriesgo a decirlo, y esto va por cuenta mía, yo creo que el mal uso del cemento es uno de los principales responsables de que las construcciones de unos años para acá sean tan propensas a la formación de grietas. Agregarle más cemento de la cuenta a la construcción no la hace más fuerte, sino al contrario, la hace más frágil, más propensa a la formación de fisuras, más débiles ante los movimientos que tienen que ver con cuestiones de todos los días. Sacando de lado lo que son los terremotos, por ejemplo, hay movimientos por asentamientos de terreno, por cambios bruscos de temperatura o simplemente por el tráfico. Vamos ahora a una cosa que es muy pero muy práctica. ¿Cuánto dura el cemento? Bueno, si realmente antes teníamos el problema de que deberíamos preocuparnos por las proporciones y demás, bueno, a esto le agregamos otra cosa. El cemento tiene vencimiento. Y este dato es muy importante, sobre todo para aquellos que van a hacer grandes acopios del cemento, que van a comprar grandes cantidades para usar en los meses siguientes. Veamos un poco. Según los fabricantes de cemento, se dice que una vez que el cemento está en obra y en su empaque original, debería usarse no dejar pasar más de 1 o 2 meses. Y la verdad que en este sentido quisiera agregar una cosa que me parece que esta recomendación es bastante relativa, porque básicamente depende del grado de humedad existente. En principio, si no hay humedad o no está en contacto con la humedad directa, el cemento podría ser casi considerado un material no perecedero. Al no haber humedad, no se hidrata, y al no hidratarse no se genera ese proceso químico que genera el endurecimiento. Pero obviamente la pregunta del millón es:
¿cómo podemos asegurar que dentro de nuestra obra no haya humedad? Y obviamente todo esto nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Cómo debe almacenarse el cemento dentro de la obra? Bueno, a ver, el cemento debería estar protegido desde el momento que sale del negocio donde lo estás comprando hasta su depósito en la obra. Y dentro de la obra, lo importante es que el cemento esté acopiado o estivado en lugares protegidos de los agentes climáticos. De ser posible, obviamente, bajo techo, en el peor de los casos cubierto con algún film plástico, separado del piso y separado de las paredes al menos 15 centímetros. Y otra cosa importante también, no se aconseja acopiarlo en más de 10 bolsas de altura. A todo esto, por ejemplo, ¿cómo darse cuenta que el cemento está vencido? Independientemente del tiempo que haya pasado desde que la compraste y la tenés en la obra, es importante que tengas en cuenta que al abrir la bolsa de cemento, si detectás que tiene grumos que no se deshacen fácilmente al presionarlos, esto es un síntoma claro que ya ha empezado el proceso de hidratación, es decir, que el cemento ha estado en contacto con el agua y ha empezado a hidratarse, ¿Por qué si venía bien? Esto es un síntoma inequívoco de que el cemento ha comenzado a hidratarse. Es decir, que comenzó su proceso de endurecimiento. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, hay dos cuestiones. En principio, si acaban de traerte el cemento desde el corralón donde lo has comprado, hay que devolverlo inmediatamente. Y en el caso de que ya lo hayas tenido acopiado dentro de tu misma obra, deberías revisar la forma en que lo estás haciendo, a ver si está suficientemente protegido. En cualquiera de los dos casos, la recomendación básica, a pesar de que quieras ahorrarte lo que quieras ahorrarte, no lo uses, desechalo, porque es un cemento que ya comenzó a fraguar, no va a tener el mismo poder y la misma resistencia que tiene que tener. Y vamos a un punto que es clave, crucial en todas las obras. ¿Por qué se agrietan algunas mezclas de cemento? Habrás notado que ciertas mezclas hechas en base a cemento, revoques, pisos de alisado, etc., se agrietan muy fácilmente al poco tiempo de haberlas hecho. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente por un secado prematuro. ¿Qué quiere decir esto? Porque perdieron el agua, o sea, el agua se evaporó muy rápidamente. ¿Y por qué puede haber sucedido en este caso? Y puede haber sido por una exposición directa a los agentes climáticos, al sol directo, a un día muy caluroso, a mucho viento. Hay que recordar lo que decíamos al principio. El proceso de fraguado es como una reacción química que se produce al mezclar el cemento con el agua. Para que esta reacción química se produzca adecuadamente, ese proceso de endurecimiento necesita de la presencia de agua durante mucho tiempo. Si esta agua desaparece antes del debido tiempo, lo que va a ocurrir es que la mezcla, decimos acá que se quema, pierde resistencia, se corta el fraguado y por lo tanto es un hormigón no apto para el uso para el cual fue concebido. Y acá hay un dato importante. Habrás oído, a mí inclusive en otros videos, nombrar de que las mezclas, los revoques, los hormigones deberían protegerse, deberían mantenerse hidratados por lo menos entre 5 a 8 días una vez que se hayan terminado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es muy fácil. Una forma muy habitual es cubrir las superficies con un film de polietileno. En otros casos se utilizan pinturas especiales que evitan la evaporación y en otros casos lo más habitual es tratar de mantenerlos con un rocío de agua, mojándolos varias veces a lo largo del día. Y yo sé que estás pensando que estoy loco, pero créeme que realmente esto es así y es necesario. Y te agrego un dato más todavía. El cemento fragúa idealmente debajo del agua y en estas condiciones se considera que tiene el proceso de endurecimiento ideal porque no hay forma de que el agua se pueda evaporar. Obviamente que no te vamos a pedir que hagas esto, pero sí que tengas en cuenta aquellas cosas que yo te estaba recomendando recién, porque eso te va a prevenir de la aparición temprana de grietas que en definitiva te van a terminar trayendo problemas como los que estás viendo en estas imágenes. Bueno, ya claramente tenés unos datos muy importantes que hace unos minutos atrás no conocías. Por lo tanto, voy a suponer que si haces muy bien los deberes, vas a tener una casa que va a gozar de muy buena salud o en principio no se va a enfermar tan fácilmente. Obviamente, que si estos consejos
te han servido a vos, le van a servir a algún amigo, por lo cual te invito a que lo compartas con ellos. Este canal ya tiene más de 140 videos. Muchos de esos temas que aquí abordamos tienen que ver seguramente con alguna de las cosas que te están preocupando en ese momento. Por eso te invito a que lo recorras. Y además, como estamos subiendo material todas las semanas, nos ayudaría mucho que te suscribas al canal y también que sigas viendo un video como este que te estoy sugiriendo, que seguramente va a resultar mucho o más útil que este que acabas de ver. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos muy pronto.